Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. Nuestro país ha tenido una nueva página en la historia política, sobre todo del Poder Ejecutivo. Por primera vez tenemos a una mujer como presidenta. Incluso ocurrió antes que otras democracias que se consideraban iban a ser la punta de lanza para tener a una mujer al frente del Poder Ejecutivo, y me refiero a los Estados Unidos, que está en plenos comicios, en donde justamente Kamala Harris es la segunda mujer que compite por la Casa Blanca. Para hablar de esta nueva historia de nuestro país a partir del 1 de octubre, le agradezco mucho a Alejandro Rosas, historiador y escritor, que nos abra una ventana de lo que va a ser México a partir de este cambio de género en dirigir el destino de la República Mexicana. Alejandro, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Híjole, yo creo que hay muchas reflexiones al respecto porque efectivamente Claudia va a ser, ya el 1 de octubre será ya presidenta constitucional, la primera en la historia de México, ahora que se están cumpliendo 200 años de que se fundó la República, empezó en 1824, va a ser la presidenta, primera mujer, pero número 97 de los que hemos tenido en estos 200 años. Ahora, yo soy de la idea, y siempre lo he pensado, que el género no implica que puedas ser exitoso o hagas bien tu trabajo. Es decir, puede haber un muy buen presidente hombre y una muy buena presidenta mujer, o pueden ser igual de malo. Creo que el punto no es tanto el género, sino las capacidades, la manera como proyectes tu proyecto de nación, valga la redundancia, cómo veas hacia el futuro. Es decir, hay toda una serie de elementos que te puedan llevar a ser un gobierno exitoso, insisto, independientemente del género. En este caso, pues desde luego creo que así fríamente a Claudia tiene el viento a su favor en muchos sentidos. Primero, porque es la primera mujer. Segundo, porque tiene el discurso feminista, ¿no? Es decir, en sus manos está el tema del feminismo, de todo lo que ha sido esa lucha, todo lo que ha sido en los últimos años. Entonces, digamos que tiene además el voto democrático por como arrasó en las elecciones. Entonces, así a simple vista, me parece que las condiciones son buenas como para que haga un buen papel, pero al mismo tiempo también pues tiene la sombra de López Obrador detrás de ella. O sea, creo que ha sido muy claro, aunque ella dice que pues quiere mucho a López Obrador y demás, no ha habido un deslindamiento real de Claudia con respecto a López Obrador. El asunto de las reformas a la Constitución, al Poder Judicial y demás son prácticamente lo que ha dicho López Obrador. Todo, digamos, se está orquestando para que se dé como él quería. Ahora, por otra parte, también es cierto que nunca en la historia, desde Plutarco Elías Calles y el Maximato, ningún otro presidente después de él pudo tener injerencia o pudo tener influencia sobre el sucesor. Nadie. Ni, por ejemplo, Cárdenas con Ávila Camacho, ni Miguel Alemán con Ruiz Cortines, Echeverría. Salinas con Cedillo. No, bueno, exactamente, menos ahí. Ahí lo que pasa es que le mataron a su tapado, o al que había destapado, que era Colosio.
no sé si te acuerdas, pero todo el mundo decía que pues iba a ser el Delfín y que entonces a través de él iba a gobernar. Nunca lo vamos a saber, pero evidentemente no hubo injerencia con Zedillo. Incluso Zedillo lo persigue sobre todo a su hermano, y aquella huelga terriblemente patética de huelga de hambre de Salinas ya siendo expresidente. Pero entonces ese es un aliciente, digamos, en términos de la historia, porque una vez que el presidente, en este caso la presidenta, se siente en la silla presidencial y siente el poder y sabe que no hay nadie más arriba de él o de ella en este caso, pues obviamente también cambian las circunstancias. E incluso hoy se puede decir, es que si ella se trata de revelar, los diputados y los senadores y Morena entera se le va a voltear. Pues no, porque finalmente la última palabra del poder la va a tener Claudia, ya no el presidente. Por más que tenga influencia y lo quieran mucho, el futuro de los diputados nuevos para el 1 de septiembre, de los senadores nuevos para el 1 de septiembre, de la clase política que le va a tocar a Claudia Sheinbaum, está en manos de Claudia Sheinbaum. Es decir, van a tener que jugar como quiere Claudia que jueguen. Ahora, Alejandro, hay otra cosa importante. El comentario político que circula en torno a López Obrador y la llegada de Sheinbaum es hasta cierto punto, me parece, una falacia, porque como tú estás mencionando hechos históricos, pues una vez que ella asuma el poder, tomará decisiones independientes. Y para mí es un misterio. Ahorita podrá decir por quedar bien políticamente, pero cuando tome las riendas del país tendrá el beneficio de la duda de hacer ciertos ajustes si son necesarios o dar continuidad a algunas políticas si considera que han sido las correctas. Pero también hay otra cosa muy importante en esta nueva etapa de la presidencia de México. Es la primera vez en la que quien ejerce el poder ejecutivo estará acompañada de un número importante y significativo de mujeres. Eso también. Yo creo que sí son cosas ahorita, cuando menos a la vista de forma, ¿no? Y me parece muy bien. Yo creo que está perfecto. Es decir, qué bueno que las mujeres hayan entrado ya por la puerta grande de lleno a la participación política en las secretarías, en los cargos de alta dirección y demás. Creo que eso no creo que nadie lo criticaría, por más que lo que se critica ahora es que al final va a ser más de lo mismo y demás. Yo también creo que ella va a tener el beneficio de la duda. Acuérdate que, por ejemplo, cuando Cárdenas rompe con Calles, todo el mundo decía que Cárdenas se iba a someter. Pues a Cárdenas le costó 2 años poder quitarse de encima a Calles. Movió las piezas del movimiento obrero, el campesino, repartió tierras, se fue consolidando su propio poder, y cuando ya se sintió firme en la presidencia, entonces es cuando expulsa a Calles, pero le llevó efectivamente 2 años. Él toma en 34 y es hasta el 36 cuando puede deshacerse de la presencia de Calles, que incluso cuando Cárdenas había iniciado el sexenio, pues la mayor parte del gabinete había sido prácticamente de gente que era callista, obviamente por instrucciones o por influencia de Calles. Entonces, yo también creo que aquí hay que darle el beneficio de la duda. No es lo mismo la Claudia hoy presidenta electa, pero el mero sigue siendo López Obrador, aunque quede 1 mes y 15 días. Pero una vez que ya el presidente le entregue la banda presidencial, sí puede tener la influencia moral que quieras, todo el mundo lo adora en la 4T, lo que sea, pero quien va a tomar la decisión y quien puede decir, pues eso no me gusta y no va, es Claudia. Ahorita claro que ella, ¿para qué se mete en problemas con López Obrador? Le ha dado, pues digamos que el avión, si se puede llamar así, en términos de que sí, voy a seguir este proyecto, voy a continuar con el tren, voy a hacer esto. O sea, no ha habido ningún resquicio de oposición o de crítica al sexenio de López Obrador. Veremos si sale conforme vaya avanzando el sexenio a partir del 1 de octubre. Ahora, quitando etiquetas e ideologías políticas, es decir, hablando concretamente de que es la primera mujer en la historia, y quiero ponerlo así para que nos des tu perspectiva. Esto ha generado
por lo que se ve en algunos estados, incentivos entre las mujeres para tener mayor participación y apertura. Porque también han ocurrido movimientos feministas en los últimos años que desvían mucho el interés de la gente porque se tornan un poco violentos o exagerados en sus demandas. Sí. ¿Crees que se pueda modular esto cuando una mujer esté al frente del país? Y te repito, quitándole las etiquetas y las ideologías políticas, con una mayor sensibilidad hacia las mujeres. Y lo digo porque debemos recordar que, pues aunque sí puedan sonar 50, que no son muchos para una historia como el país que tenemos, cuando las mujeres empezaron a tener mayor oportunidad de participación en la política. Claro, aquí tiene una doble responsabilidad, Claudia, efectivamente. Por un lado, va a ser la presidenta de todos los mexicanos, incluso aunque aún por aquellos que no haya votado o que no hayan votado por ella, porque al final pues gobierna para México. Por más que diga la gente, no es mi presidenta, pues te va a gobernar y las decisiones que tome te van a afectar para bien o para mal. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también tiene esta responsabilidad de cumplir con la agenda feminista en sus diversas manifestaciones. Es decir, no puede ella en un momento dado empezar a rechazar o a hacer de lado todas esas demandas que al final la acompañaron a lo largo de su carrera política hasta llegar a la presidencia. Entonces también no es que tenga que quedar bien, es que tiene una responsabilidad histórica y moral con respecto a la lucha feminista en la política mexicana en México. Eso, ella tiene además esa responsabilidad, que no sería lo mismo si fuera un presidente del sexo masculino el que fuera a tomar el poder. Pues obviamente, claro, tiene que cumplir con todos y procurar que no haya violencia de género y todo ese tipo de cosas, pero aquí pues, es la primera mujer y trae una agenda feminista, o sea, en particular. Entonces también hay que ver si en un momento dado la sigue, la respeta o empieza a convertirse en alguien que pues, se vaya alejando por cuestiones eminentemente políticas, se vaya alejando también de esa propia agenda. Yo creo que lo normal sería que se abran más espacios, que haya más derechos y que la agenda femenina se vaya extendiendo aún más. Eso sería lo lógico y normal en un sistema político, ¿no? Ahora, aunque no lo hago con este sentido de hacer una comparación concreta, pero pareciera una ironía de la historia de la relación bilateral México-Estados Unidos y de la historia política de ambos países, que México ya tenga una presidenta que tomará el poder el 1 de octubre y que en Estados Unidos, en donde históricamente nos han visto a los mexicanos como una nación de machos, no se haya podido dar ese cambio. Es decir, que una mujer está al frente de la Casa Blanca y ahora está Kamala Harris, que el 5 de noviembre va a competir justo con alguien que embona en el papel que nos veían los estadounidenses a los mexicanos. Es decir, de un macho recalcitrante y además racista. ¿No es una ironía de la historia y de la relación bilateral, Alejandro? Por completo. O sea, sí, digo, es una ironía y una locura y es un mundo bizarro el hecho de simplemente de que Trump pueda regresar, que tenga tan buenos números electorales o pensando en las elecciones de noviembre, después de todo este intento, pues de golpe de Estado muy particular que intentó después de que perdió las elecciones hace 4 años, un poco menos de 4 años. Entonces, desde ahí se vuelve todo absurdo y ahora que él venía tan contento porque parecía que iba digamos, a enfrentar a un Biden totalmente disminuido, de pronto, pues toma oxígeno el Partido Demócrata y vamos, se mete un escenario que para México yo creo que lo mejor sería que ganara Kamala, porque como bien dices, Trump es un hombre, es un macho, totalmente macho, engreído, ególatra y sobre todo
sí tiene como esa misoginia muy marcada. Entonces, no creo, si de por sí las relaciones con México no son las apropiadas ni las adecuadas, en muchos sentidos como han sido en la época de Trump, yo creo que le molestará en un momento dado, si llegara a ganar, tener que negociar o tener que entrar en contacto vía diplomático, desde luego, con Claudia Sheinbaum, que es una mujer, ¿no? Ahora, yo sé que nadie tiene ni una bola de cristal, mucho menos, pero como historiador, ¿qué percibirías como más importante, parte de que se escribiría en Estados Unidos un capítulo importantísimo de su historia, si llega Kamala Harris a la Casa Blanca? Pero ¿cuál sería el beneficio para México el tener una relación bilateral ejecutiva con otra mujer? Mira, yo creo que en principio el hecho de que las dos sean mujeres ya es una cuestión que puede ser alentadora. Ahora, eso no quita los problemas de la agenda bilateral, es decir, va a seguir habiendo tráfico de armas, narcotráfico, el problema brutal que como ha crecido de la migración, o sea, por más que puedan ser dos mujeres con la misma agenda en términos del feminismo, de la defensa de los derechos, de la no violencia al género y demás, de todas maneras hay una agenda ahí que es muy difícil, espinosa, árida, y que se disputa siempre, gobierne quien gobierne. Ahora, la inteligencia aquí es lo que veremos de parte de quién puede sacarle mejor partido a esa situación si son dos mujeres, ¿no? Habría que ver, porque también sería una situación, pues ahí sí, nuevamente inédita en la historia, no se ha visto nunca, pero, insisto, por encima de la agenda feminista de cada una, por encima de los propios principios de cada una, está una relación bilateral que generalmente ha sido difícil y esa va a seguir estando ahí. Vamos a ver qué tanto tacto e inteligencia tienen, si llegara a ganar Kamala, como para modificar sustancialmente la relación o las condiciones de la relación. Tenemos un minuto para cerrar esta conversación, Alejandro, lo cual te agradezco, pero me gustaría que me hablaras de algo muy interesante. Obviamente los problemas tradicionales de la relación bilateral o los temas ahí se quedan, pero se habla mucho de que con mayor sensibilidad que las dos mujeres tendrían para un tema como el de migración, se podrían intentar de buscar alternativas que no se han utilizado en los últimos años. Y además, lo digo por conocimiento de causa, Harris no es la dama de hierro, Margaret Thatcher, que gobernó en algún momento a Inglaterra. ¿Se puede abrir una ventana de esperanza en ese sentido? Híjole, pues mira, no somos profetas los historiadores. Claro que puede haber una posibilidad. Hay una posibilidad de que las dos den un brinco hacia adelante y se conviertan en estadistas. Que hay una posibilidad, pues sí la hay, pero pues así a la vista no se ve. Ahora, recuerda, y que creo que eso es lo más importante que hay que tener presente también para Claudia Sheinbaum, y que me imagino que ocurre igual cualquier persona que llegue al poder en cualquier país, ¿no? Aquí en México decimos que la silla presidencial está embrujada. Cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala, decía Zapata. Por eso propuso que la quemáramos. Vamos a ver si la silla, ahora que se siente Claudia, no está embrujada y también termina siendo algo que nadie quería o que nadie esperaba que fuera. Puede suceder lo contrario, que se crezca el castigo, como dicen en el ambiente taurino, y sea, te digo, una estadista. Pero la silla embrujada o la silla presidencial ahí está. Y lo mismo creo que ocurrirá en Estados Unidos. No en el caso de Trump, porque él ya pasó por la presidencia, pero de llegar Kamala, habría que ver si la silla presidencial en Estados Unidos también está embrujada o no. Entonces creo que ahí sí tenemos que esperar un poquito. Sobre todo, aquí lo que podemos saber inmediatamente el 1 de octubre, en los primeros días, es si la silla embrujada, la silla presidencial estaba embrujada o no. Y creo que eso será interesante ir viendo en el desarrollo de los días cómo se va sintiendo de cómoda o no en la silla presidencial Claudia Sheinbaum. Alejandro Rosas, historiador y escritor,
en Entre Washington y México, el podcast. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo, muchas gracias. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Hola querido Jesús, pues gracias por invitarme una vez más aquí a platicar de libros. Siempre es un placer dar recomendaciones y ahora les traigo 2 novelas de 2 autoras mexicanas, una regiomontana y una que vive aquí en la Ciudad de México, pero que es originaria de Cuba. La primera de nuestra autora regiomontana, ella se llama María de Alba y está saliendo recién calientito. Se titula Todo lo que no sabemos y es una historia que me gusta mucho, que está poco contada. Digamos que tiene 2 líneas esta novela, ¿no? Una de ellas, que es este momento histórico en México poco contado, que es sobre la Liga 23 de septiembre, ¿no? Que fueron estos guerrilleros que surgieron en los años 70, sobre todo en el norte, ¿no? De jóvenes que estaban en contra del gobierno. Y a raíz de este surgimiento, es que se destapa, digamos, la segunda línea, y es porque dentro de la familia hay un asesinato, que es el tío de la protagonista o de la narradora, y a raíz de ese asesinato están estas 2 vías. Uno, investigar en el momento del asesinato toda la línea detectivesca de quién pudo, cómo fue, por qué sucedió, el silencio que surge en la familia, el tapar los hechos, ¿no? Y cómo años después, ahora sí en este presente, otra de las voces es la hija de este hombre asesinado, quien nos cuenta a raíz de una enfermedad que tiene ahora, que es el cáncer, va recuperando la memoria, los recuerdos y tratando de dar voz a esos silencios que fueron acallados en su infancia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera María de Alba construye? También está la voz del detective, ¿no? En los años 70 está la voz de la narradora, que es la prima, está la voz de la hija del muerto, que es Cristina, y en estos vaivenes en el tiempo, pues vamos construyendo una línea familiar, ¿no? Iba a decir una línea temporal, pero en realidad es una línea familiar en la cual uno, como lector, porque en todas las familias siempre hay estos silencios, ¿no? Están estos secretos familiares que no se hablan y cómo afectan a final de cuentas, ¿no? Y como una ausencia que intenta, pues no borrarse, porque es imposible borrar, pero que de la que ya no se intenta hablar, pues repercute en el futuro de estos hijos que crecen. Es una novela eso muy interesante, muy bien contada, súper documentada de todo lo que sucedió también en esa época en el norte de nuestro país y que yo recomiendo ampliamente. Y la segunda novela es de esta autora cubana que ya lleva muchos años radicando en México, que se llama Mariana Osorio Guzmán. Y Mariana tiene un estilo muy entretenido de narrar, juega entre linderos entre novela juvenil, pero novela para adultos, crossovers, y este no es un caso distinto a eso, ¿no? Ella maneja muy bien ese tipo de narración como extraña, que no es ni de aquí ni de allá, por decirlo así, ¿no? Se titula la novela La insólita búsqueda de Zuli Linares, y es la historia de Zuli, precisamente, que es una joven que ya vive sola con su roomie Gonza, que la va a ayudar en todo momento, y Demonio, que es su gato, que es muy divertido porque es súper pacheco, y Zuli todo el tiempo está hablando con Demonio y Demonio le está contestando y le está recriminando, le está exigiendo que le dé de comer, en fin, eso es muy divertido. Pero todo surge porque Zuli vivió muchos años en un hospicio, tenía un padre muy raro que aparecía y desaparecía, que nunca sabía muy bien a qué se dedicaba, y inicia la novela con esta Zuli despertando en su departamento un poco golpeada sin saber muy bien qué pasó, empieza a recuperar la memoria, empieza a recordar, pues que estuvo en el barrio chino aquí en la Ciudad de México, que tuvo un encuentro extraño con un personaje masculino, y de ahí no se acuerda nada. Después aparece una caja que le llevan a su casa, en el cual están los libros y ciertos papeles y recuerdos que su padre le dijo que el día que ella recibiera esa caja, entonces él podía darse por muerto, ¿no? Y a partir de ahí Zuli pues va a tratar de descubrir qué es lo que pasó, quién es ese hombre al que llamó padre por tantos años, qué son esos misterios que se empiezan a revelar, ¿no? Porque ella encuentra unas fotografías en las cuales empieza a reconocerse cuando ella era niña, tiene muchos huecos en su memoria, tiene que descubrir esos orígenes que siempre también le fueron
silenciados o escondidos, ¿no? Porque más que silencio es que se borraron ahí sí completamente, ¿no? Tiene un tatuaje que también está borrado, empieza a ir al barrio chino, suceden cosas, la empiezan a perseguir, en fin, es como una trama que se va complicando a una manera policíaca con una narrativa muy entretenida y que a final de cuentas, así como la de María de Alba, de todo lo que no sabemos, tiene que ver con la identidad, ¿no? Con dos narrativas muy distintas, ambas novelas pueden tocarse por ahí. Y con la insólita búsqueda de Zuli Linares, la verdad es que como es muy desparpajada en esta narrativa, creo que la manera de que nos acercamos a esta construcción de los hechos y que es más policíaca, es con más vericuetos, ¿no? Mientras que la de María de Alba tiene un dolor a cuestas que es tratado de distinta forma, pero yo creo que son dos maneras de acercarnos otra vez a la literatura que podemos disfrutar muy ampliamente, así que se las recomiendo. Y muchas gracias, Jesús, como siempre, ha sido un placer. Fernanda, muchas gracias. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.